Ya, ahí está, estamos grabando. Entonces teníamos aquí el ejercicio este donde estaba el pastel amarrado a una masa, que era la piñata, y el pastel se deslizaba hacia arriba en el plano inclinado. Teníamos una primera mitad del ejercicio, que era cuando había un roce presente, y luego estaba la segunda mitad en la que el roce dejaba de existir gracias a que había crema ahí en el plano inclinado. Algunos estudiantes tuvieron ciertas dudas porque pensaron que cuando se cortaba el hilo, la torta de todas formas debería moverse un poco, deslizarse hacia la derecha antes de volver a empezar a caer hacia atrás. Y eso es cierto, pero para no hacer tan largo el ejercicio, asumimos como que simplemente la torta cae desde el reposo cuando se corta la piñata. En todo caso, si ustedes consideraron que la torta se movía un poquito más hacia la derecha y eso lo calcularon, no hay ningún problema con ello, no se les va a descontar. Entonces, si me pesca esto. Ya, ahí está. Lo primero que era necesario era considerar las fuerzas que hay presentes en el ejercicio y diferenciarlas entre conservativas y no conservativas. Primero, teníamos las conservativas, entre las cuales ya están muchas de las clásicas, como eran, teníamos la tensión, tenemos el peso, tenemos la normal. También ustedes podían comentar que la normal no estaba haciendo trabajo en este caso, lo cual también es correcto. Y pueden comentar que el resorte tiene una fuerza elástica y esa fuerza elástica es conservativa, pero no es obligatorio porque en esta sección el resorte aún ni siquiera está haciendo trabajo. Pero eso, si ustedes ponían la fuerza del resorte tampoco era ningún problema poner eso. Y la no conservativa, solamente había una en esta situación, que era la fuerza del roce. Otra cosa que me gustaría comentar es que las fuerzas no conservativas son respecto a un sistema. El roce se considera no conservativo porque nosotros decimos, ah, es que aquí la energía se nos escapa del sistema. Y eso porque el roce hace que cierta parte de la energía mecánica se convierta en calor y eso se escapa del sistema mecánico. Pero si nosotros, por ejemplo, tuviésemos todo el sistema del ejercicio dentro de una cámara que no deja escapar el calor hacia ningún lado, dentro de esa cámara perfectamente sellada, la energía debería conservarse. Todas las formas de energía deberían conservarse, la suma total. ¿A qué voy con esto? A que pueden haber fuerzas que ustedes crean que parece conservativa, pero podría ser no conservativa porque es una fuerza externa al sistema. La típica fuerza fantasma que a veces aparece en algunos problemas, una F sub 0 que aparece por allí, esa fuerza la pueden considerar ustedes como no conservativa. Por curiosidad, ¿por calor únicamente o por sonido y otras cosas también? Ah, sí, por sonido también podría ser. Diría que es una mezcla de un montón de cosas, pero principalmente a lo que más se le atribuye es al calor. También en cierto sentido hay energía que se disipa ahí porque estamos destruyendo un poco, en especial si es una lija, por ejemplo, estamos rompiendo parte del material, parte de la estructura del material. Entonces está todo eso que considerar. Pero no, por eso hay que irse un poquito más al tema atómico y todas esas cosas, a las moléculas, mejor dicho. Pero la parte 1 era eso, no era tan problemática, era saber enumerar ahí las distintas tipos de fuerza. La parte número 2 ya sí era donde empezaban los cálculos más tochos. Necesitamos encontrar el trabajo realizado por la fuerza de tensión cuando desliza hacia arriba. Nosotros sabemos que el trabajo se definía como el producto punto entre la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué la tensión es conservativa? A ver, ¿cómo explicar esto? En una cuerda ideal, en cierto sentido, no hay energía mecánica que se vaya a disipar debido a la tensión. Y la tensión tampoco la podemos considerar como algo externo al sistema porque la tensión está en la piña y en la torta y ambos los consideramos como nuestro sistema. Entonces la tensión incluso en algunos casos uno lo puede considerar como una fuerza interna.
producto cruz y producto punto distintos. Sí, de hecho iba a hablar de eso en la segunda mitad. En este caso no es necesario entrar muy a fondo en producto cruz y producto punto porque como es en una línea recta y la fuerza y el desplazamiento están en la misma línea, son paralelos en cierto sentido, no hay que hacer... ¿Alguien pensó que había ejercicio ahora? No. Entonces esto simplemente va a ser la fuerza-tensión, entre comillas, por la distancia que se recorre. Entonces tenemos que encontrar nosotros la fuerza-tensión en este problema. Perdón, la F sub n no es una F sub n, debería escribirle. Resorte. Es la fuerza del resorte. Pero como dije, la normal y la fuerza del resorte no era obligatorio que las pusiesen porque en este caso ninguna de las dos está haciendo trabajo. La normal porque es perpendicular al desplazamiento y la fuerza del resorte porque el resorte ni siquiera está, está funcionando en esta primera mitad del ejercicio. Pero entonces, nosotros aquí necesitamos encontrar la fuerza de la tensión y el desplazamiento. El desplazamiento lo podíamos obtener gracias al enunciado, porque nosotros sabemos que la piñata baja una distancia h hasta tocar el suelo, y la cuerda es inextensible, o sea que la cuerda no se va a estirar ni se va a achicar. Por lo tanto, si aquí la cuerda avanza h, en esta sección también la cuerda tiene que avanzar h. Por lo tanto, el desplazamiento era h. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, fantástico. Entonces, esto va a ser la normal por h. Y aquí viene la parte que era más difícil, que era calcular normal. Para eso necesitábamos hacer los diagramas de cuerpo libre. Primero podemos crear nuestro sistema de referencia a elección. Este es el plano inclinado. Tenemos aquí nuestro teta. Usamos un asterisco. Podemos crear aquí el sistema de referencia perpendicular al plano, tomando por ejemplo esto como el Y y esto como un X. Y entonces voy a tener... Perdón, dije la normal, que soy tonto. Esta es la tensión. Seguía pensando en la normal por la parte de arriba. Ahí está. Aquí también tenemos un teta. Aquí tenemos teta. Y aquí tenemos el ángulo teta, formando ahí el asterisco. Entonces podemos crear los diagramas de cuerpo libre. Podemos empezar por la masa M de la torta. Tenemos que está el punto aquí. Vamos a tener una tensión diagonalmente que tira de la torta. Vamos a tener la normal, que va a ser perpendicular a la tensión. Va a haber una fuerza de roce que se oponga. Y vamos a tener el peso apuntando directamente hacia abajo. Entonces podemos escribir ahora la sumatoria de fuerzas usando estos vectores que tengo aquí. Este va a ser mi sistema de referencia. Podemos empezar por X. Vamos a tener que en X va a estar positiva la tensión, va a ser negativa la fuerza de roce, y luego también va a ser negativo un componente del peso. Dividimos el peso en componentes, tenemos que esto es teta, y entonces aquí tenemos que esto es el peso por coseno de teta y el peso por seno de teta. Esto ya es un ejercicio que hemos hecho varias veces. Entonces aquí tendríamos menos mg por el seno de teta. Y todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración en este eje X. No tengo ni idea cuál es la aceleración. Va a ser una de las incógnitas del problema. Podemos verla ahora también en el otro eje, el eje Y. Ahí vamos a tener la normal apuntando hacia arriba. Y vamos a tener negativamente el otro componente del peso. Sabemos que la torta no va a caerse dentro del plano ni va a salir saltando, por lo tanto, tenemos que todo esto tiene que ser igual a 0. Y de ello nosotros podemos extrapolar que la normal va a ser igual a
la masa por la gravedad por el coseno de teta. Así que ya tenemos una cosita destacada de momento. La fuerza de roce también podemos escribirla mejor, porque no sabemos que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce cinético por la normal, y ahora sí conocemos la normal, así que todo esto va a ser la masa por la aceleración de gravedad, por el coeficiente de roce cinético, por el coseno del ángulo teta. Así que tenemos también la fuerza de roce. Con esto ya no puedo sacar mucha más información. Puedo reemplazar obviamente esta fuerza de roce en la ecuación de arriba, pero eso no me está diciendo mucho más. Necesitaré hacer el diagrama cuerpo libre del otro objeto, de la piñata que está cayendo. Así que vamos a hacer diagrama cuerpo libre, esta vez de la piñata, que si mal no recuerdo tenía masa M mayúscula. La piñata es bastante más simple porque solo hay dos fuerzas actuando sobre ella. La primera es la tensión, que está empujándola hacia arriba, y la segunda es su propio peso. Podemos crear acá un sistema de referencia que apunte hacia arriba, lo puedo llamar Z, por ejemplo, para no darle nombre X, Y y no confundirme con los otros dos. O pueden hacer lo típico esto de llamarlo, por ejemplo, Y apóstrofe, o algún otro nombre con tal de que ustedes mismos se ordenen y no tengan problemas o se confunden. Entonces la sumatoria de fuerzas en este eje Z o Y punto, lo que sea, será la tensión menos el peso, y esto será igual a menos, o mejor dicho, más, ¿sí? Dejémoslo más, masa por la aceleración en Z. Y yo sé que la piñata está cayendo, entonces la aceleración va a ser negativa. Y además yo sé que la cuerda, como es inextensible, no se va a estirar ni se va a achicar, por lo tanto, la aceleración de la piñata va a ser la misma aceleración de la torta, por lo menos el módulo. Eso es algo que yo puedo saber ya que están los dos unidos por una cuerda ideal. Entonces puedo llegar a la siguiente conclusión, puedo decir que la tensión menos el peso de la piñata va a ser igual a menos la masa por la aceleración que nosotros habíamos encontrado en las ecuaciones anteriores. Y aquí ahora sí tenemos toda la información relevante para encontrar la tensión. Okay. De hecho podemos escribir acá esta expresión, AX va a ser igual a mg menos t partido m, tengo esto aquí, y con las ecuaciones de arriba yo también puedo pasar esta m dividiendo el otro lado, o mejor dicho, dividir ambos lados de la ecuación para obtener cuánto vale AX en ese otro lado, y AX, según las ecuaciones de arriba, debería valer la tensión partido la masa menos g por seno de teta menos g por el coeficiente de roce por coseno de teta. Y naturalmente, como estas dos cosas son iguales a la aceleración, puedo igualar las ecuaciones. Todo esto para encontrar t. Entonces tendríamos el peso de la torta menos la tensión partido la masa va a ser igual a la tensión partido m menos g seno de teta menos g coeficiente de roce estático coseno de teta. Si ustedes están, por ejemplo, ahora con su cuaderno en mano revisando si es que tienen exactamente el mismo desarrollo, no se preocupen si tienen las mismas ideas, pero el desarrollo se ve un poco distinto. La forma en la que lo ordenen no debería cambiarles la nota. Lo importante es que las relaciones estén bien. Si las ecuaciones de arriba estaban bien, entonces ustedes deberían poder llegar al mismo resultado, o un resultado que sea equivalente. Vicente, ¿Sí? una consulta, siempre vamos a tener que llegar como al mismo resultado, sí, ¿cierto? Depende. Es que, por ejemplo, cuando he estado revisando algunos de los que hicieron, por ejemplo, o sea, ustedes, y al final la tensión siempre la factorizan de manera distinta. Algunos tienen una masa multiplicada arriba, una masa chica, y abajo no, otros la dividieron abajo. Entonces la factorización es diferente al final, pero eso nunca les va a descontar puntaje.
Lo importante es que si nosotros ahora pusiésemos números a todo esto, debería dar el mismo número. Esa es como la idea. Si la tensión vale 70 newtons y ustedes escriben los mismos números, deberían darle 70 newtons a pesar de que la expresión se vea ligeramente distinta. Esa es como el Ya, asunto. vale. Pero cómo ustedes dividan o multipliquen unas cositas para que se vea más bonito o menos bonito el resultado al final, no importa. Pero deberían ser como todos parecidos o como desprenderse de lo mismo, porque esas serían como Sí, factorizaciones igual los distintas. términos se parecen porque todos deberían nacer de las mismas ecuaciones. Lo único que los hará verse distinto es cómo ustedes trabajan en el desarrollo. Por eso fíjense siempre al final, como les comento, el tema de las unidades. Un clásico a veces que ocurre que se les olvida dividir alguna masa, pasar alguna gravedad por ahí y entonces terminan con una cosa media extraña. Terminan con metros cuadrados partido una constante. Eh, si tomo las ecuaciones, otro sistema de referencia, las ecuaciones serán diferentes o no. Sí, las ecuaciones serán diferentes, pero el resultado igual debería ser el mismo. Con otro signo, ¿no? Es que yo tengo algo parecido a lo tuyo, pero están con otro signo. Ya. Tengo todo positivo, por así decirlo. Y todo lo que tú tienes negativo, lo tengo al revés, por así decirlo. Lo tengo como multiplicado por -1. Ya, tranqui, no debería haber problema, porque al final en la tensión está todo positivo. Si en tu tensión está todo positivo, entonces estamos súper bien, Sí. ¿Podríais subir un poco, por favor? por supuesto. Sí, gracias. Ok. Entonces, sigamos avanzando. Aquí lo que yo decidí hacer fue multiplicar por m a ambos lados. Entonces me queda m por g menos la tensión. Va a ser igual a la tensión por m partido m chiquitito, entre paréntesis, menos g por m mayúscula, seno de teta, menos, voy a ponerle m mayúscula aquí adelante para no confundirlo con el coeficiente este, por coseno de teta. Puedo pasar los t de un lado para otro. De hecho, aquí también voy a multiplicar por -1 a ambos lados, tal que voy a quedar así, t igual 1 más m mayúscula partido m minúscula, y esto va a ser igual a mg más mg seno de teta más mg coseno de teta con el roce también ahí metido. Este paso lo pueden ver de dos maneras. Pueden ver como que pasé este para un lado, este para el otro, y luego multipliqué por -1 a ambos lados. O pueden verlo también como que pasé esta tensión para el otro lado y todos los otros términos los pasé para la izquierda. Cualquier caso es equivalente. Y bueno, entonces ahora solamente tengo que dividir todo esto por lo que acompaña a la tensión para obtener la tensión. Y la tensión me quedaría algo tal que así. mg partido 1 más m partido m. Todo esto por 1 más seno de teta más coeficiente de roce por coseno de teta. Y aquí es donde digo que a veces hay alguna diferencia, porque algunos creo que aquí tenían una m chiquitita multiplicado y esta m de aquí abajo no estaba, sino que había aquí una m creo que allí. Pero termina siendo lo mismo, solamente es el orden. Entonces eso no cambia la física del problema. Con esto tenemos la tensión y entonces luego ya el trabajo simplemente era multiplicar esta tensión por h. Y con eso ya teníamos la parte 2 respondida y lista. ¿Alguna duda? Aguante la memoria. Ya. Entonces, por acá abajo eso. Aquí abajo tenía la segunda mitad. En el instante en el que la piñata toca el suelo, un estudiante ahí corta, Benjamín corta la cuerda y entonces empezamos con la segunda mitad del ejercicio. Si no te acuerdas qué pusiste, puedes verlo. Creo que pueden ver ustedes sus propias entregas. Pueden descargar el PDF ahí de lo que entregaron. Una consulta. Ujú, ¿sí?
al final esa tensión que nos dio era solamente multiplicarla por h, ¿cierto? Y ahí Sí, daba el trabajo. solamente Ah, ya, multiplicar por h y ahí daba el trabajo. bacán, gracias. Por salud mental no revisen qué pusieron. No sé. Con la 1 y la 2 respondías bien. ¿Se asegura el 4 o no? Sí, pues, 1 y 2 asegura el 4. Vale. Así que con eso ya uno ya está un poco al otro lado. Luego aquí en la segunda mitad creo que tuvieron un poco más de problemas a la hora de hacer los dibujos, en especial para las alturas. Hubieron unas preguntas medias extrañas. Chunga, no saqué la tela, déjeme expresarme mal. Sino específicamente porque puse presente como H. Por algunas cosas descuentan, pero no sé cuánto daban 1 y 2. Tenemos la tensión acá. O sea, el trabajo era la tensión por el desplazamiento era H. Se lo estoy diciendo aquí. Y aquí tenemos la tensión. Y la parte 1 simplemente teníamos aquí, conservativas y no conservativas, de la cual es la normal y la fuerza del resorte no era necesario tampoco ponerla. Porque no estaban haciendo trabajo en ese momento, pero si las ponían no había ningún problema en ello. ¿Por qué escribieron T todo el rato? Bueno. Disculpa, Vicente. ¿Sí? Es que, ¿qué pasa si uno la tensión la deja en función de fuerza de roce? ¿Está malo? ¿Pero conoces la fuerza de roce? No. O sea, lo dejé como fuerza de roce nomás, no despejé la fuerza de roce. ¿Y despejaste la normal? Sí, Sí. ¿Qué apellido eres? Laurier. Quizá me toque revisarte a ti, a ver. Voy a intentar recordarme. Es que lo que hice fue despejar la A en la primera ecuación y reemplazarla en la segunda. Entonces lo saqué en función de eso. Ya. Voy a revisar. Primero voy a revisar si yo te reviso a ti. Si yo te reviso a ti, Ya, lo veo ahí. Pero si no te reviso a ti, le voy a dejar quizá algún comentario al ayudante que le toque. ya, Dependerá cómo gracias. esté el resto del desarrollo, po. Si el resto del desarrollo está todo bien y simplemente lo dejaste expresado en eso, pero sí conocías la normal y todo, yo te daría el puntaje igual. Bacán. Ok. Entonces pasemos aquí a la segunda mitad. Esta parte ya va a ser más de energía. Primero nos pregunta, determine la compresión del resorte. Entonces, para ello nosotros vamos a usar nuestras ecuaciones de energía. Pero deberíamos también ver en el dibujo una cosa importante, que es la altura del pastel, según el dibujo. Va a ser importante para la energía potencial. Entonces tenemos aquí el resorte de largo L. Tenemos que la torta estaba inicialmente aquí y se desplazó una distancia h. Entonces tenemos que esto de aquí es L más h, la diagonal. Tenemos que esto es teta y por lo tanto la altura va a ser L más h por seno de teta. Debido a las preguntas que pusieron en el foro, me da la impresión que a algunos no o les costó darse cuenta de esto. Pero eso. Si hay un cambio de un signo, baja mucho la nota. No sé, yo por cambio de signo o porque falten cosas divididas suelo bajar 0,2. Sí, lo hermoso es que aquí ya no hay rosa, así que se hace más fácil lo de la fuerza y la energía. Entonces tenemos que ver aquí las energías, o sea, las alturas iniciales y la altura final. La altura inicial va a ser esta, que es desde donde va a caer, desde el reposo la torta, y la altura final va a estar cuando la torta haya comprimido el resorte. Y cuando el resorte esté comprimido, su largo va a ser el largo natural menos la compresión. Podemos decir que esta es la compresión máxima, por ejemplo.
Y entonces la altura de la torta en ese instante va a ser esa diagonal por el seno de teta. Y esto entonces sería la altura final. Con estas dos Oye, cosas vamos a Vicente, hacer la energía potencial. disculpa, ¿Mm? ¿Sí? que no vi que inicialmente en el enunciado te decían que eh, la torta estaba a una altura h, cuando estaba en reposo, cuando el resorte no ejercía trabajo ni nada. Aquí dice, en esta figura considere que la altura h es cuando la torta está tocando el resorte, pero no lo comprime. Sí, ¿cierto? Y después Pero no dice, avanza pero no h dice que en la sea la diagonal. altura de la torta, dice que es cuando. No dice que Ah, es ya, dónde, ese es el asunto. ya, Sí, un poco semántico esa el era mi tema, duda. pero por eso es la cosa. Está diciendo que la altura h ocurre cuando la torta está tocando el resorte, pero no lo comprime. No dice que sea la altura de la torta. Acá. Ok, entonces tenemos esas alturas por ahí. ¿Quién dibujó el ejercicio? Yo creo que el profe. Nosotros no lo hicimos. El profe el que dibuja los ejercicios. Nosotros de repente dibujamos cosas en los auxiliares. Así que esto es de mano y obra del profesor Marco. Yo creo que ya deberían reconocerle la mano, ¿no? El dibuja también así pareció en clase. Y no crean que solamente en este ramo. Yo lo he visto hablando sobre oxidación de partículas, o sea, de partículas de cobre y cosas así, y hace también los mismos dibujitos. Ya. Entonces, podemos ahora empezar el número 3 con esta información que tenemos sobre las alturas, porque podremos hacer la energía potencial. Tenemos que la energía inicial del problema va a ser solamente potencial porque la torta parte del reposo. Entonces la energía inicial va a ser masa por la gravedad por h sub i, que eso va a ser masa por la gravedad por L más h por seno de teta. Y la energía final es cuando ocurre la compresión máxima, va a tener también energía potencial gravitatoria, que va a ser mg, por esta vez por el h final, y además va a tener energía potencial elástica, que se escribe como un medio k por el cuadrado de la compresión, donde me gustaría que se fijen en algo, como es el cuadrado de la compresión, no importa el signo de la compresión en este caso. Eso es algo choro que pueden tener en cuenta. Onda, si nosotros comprimimos 1 metro un resorte o lo estiramos 1 metro un resorte, la energía potencial elástica es la misma, ya que el signo no importa. Ok, y entonces esto va a ser igual a m por g, L menos la compresión, seno de teta, más el 1/2 k por la compresión al cuadrado. Aquí lo que nosotros vamos a intentar revelar es la compresión. Eso es nuestro objetivo final. Entonces vamos a utilizar conservación de energía, o sea que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Y solamente tenemos que igualar las dos ecuaciones. Vamos a quedar con que m por g por L más h por seno de teta va a ser igual a m por g por L menos delta seno de teta más 1/2 k desplazamiento al cuadrado. Aquí si se fijan tenemos un m por g por L por seno de teta y aquí también tenemos m por g por L por seno de teta, así que esos dos se van a cancelar. Podremos cancelar esos términos. Entonces me quedaría aquí m por g por h seno de teta va a ser igual a mg por desplazamiento seno de teta, se me olvidó acá, signo negativo, más 1/2 k y tenemos el delta nuevamente al cuadrado.
Aquí ya estamos llegando al final, aunque no lo parezca, porque vamos a llegar a una cuadrática, y la cuadrática dejaba unos términos súper feos, así que podían dejarlo expresado si así lo requieren. Lo importante era llegar acá a la ecuación final. Entonces la ecuación final se obtiene dejando 0 en este lado, pasamos sumando esto hacia allá, o mejor dicho, restando, entonces nos va a quedar 1/2 k por el delta al cuadrado, menos m por g por delta por seno de teta, menos m g h seno de teta. Y aquí ustedes pueden ver que esto es a, aquí tenemos, bueno, todo esto, sin contar el delta, es b, y aquí tenemos también que esto sería c. Y con eso podemos hacer nosotros una ecuación cuadrática, donde esto acompaña al cuadrado, y así. Esa sería como un poco la idea. Y de esta forma ustedes terminaban la parte 3. Quedaba una raíz cuadrada media feita, así que no era necesario que pelearan demasiado con ella. Cristian Hernández, ¿qué pregunta tiene? Ahí en ese caso, si uno despejó, por ejemplo, el tema de hizo la cuadrática, Ujú. después porque da dos signos, positivo y negativo, entonces, y adentro como queda todo, adentro de esa raíz grande queda como todo positivo, entonces, y queda una parte, el mismo término que está afuera, dentro de la raíz al cuadrado, sumado a otra cosa más. Entonces, en ese caso, yo preferí quedarme con el signo negativo porque como la compresión, que sería como el final menos el inicial, queda en un signo negativo, pensé en quedarme con el negativo. ¿Está bien esa lógica? Está bien siempre y cuando te fijes qué es lo que hiciste acá. Si tú definiste que la altura se daba cuando tenías L menos la compresión, entonces aquí la compresión, la letra, o sea, el delta lo estás tomando como un positivo y el signo lo pusiste aquí. Entonces, en este caso, tu delta lo deberías considerar positivo. Pero si en cambio pusiste L más delta, ahí sí puedes tomar la solución negativa. No, ahí puse L menos delta. Ah, claro, entonces ahí te va a dar un signo cambiado. Porque tomaste la solución negativa y luego cuando vuelves a reemplazarlo aquí, te va a dar algo positivo, o sea que te va a dar el resorte más extendido. Claro. Esa ¿Se era la podía dejar como intención. más menos nomás? ¿Se puede dejar como más o menos? Es que no sabía cuál de los dos signos quedarme. No lo sé. Aún no terminamos de, ¿cómo se llama? De asignar completamente todos los puntajes a los descuentos, porque realmente tenemos que ver por qué cosas descontar, por qué cosas no. Yo creo que habrá que ver eso. Igual de todas formas, si hay descuento, debería ser chico. O sea, si ya llegaste a la cuadrática, no creo que nadie te pegue por haber dejado el más menos. Una consulta, por ejemplo, yo, ese delta yo lo coloqué como delta X. El delta y X. Y ahí como que me confundí un poco. Pero como que es lo mismo, ¿no? ¿Puedes escribirlo como delta X? Sí, a veces yo también lo escribo como delta X, de hecho, pero siempre considéralo como que fuese una única cosa. O sea, esto. Y lo dejas siempre juntito. Ah, ya. Entonces se Y compran juntos, en ese caso, se por compran juntos y ejemplo, nunca se separan. ujú, en ese caso, por ejemplo, igual había que quedarse con la negativa, ¿no? Porque Eh, como que el final, si tú pusiste L más delta de X, entonces te puedes quedar con el negativo. se usa menos delta X. Ahí depende cómo definiste tu sistema de referencia. Si lo Es habías que yo puse definido tal que como, estás en la parte negativa, entonces ahí puede que salgas con la tuya. Bacán, ya. Sí, pues que el largo, como que el largo natural es cero, pues. Ujú. Entonces menos. Ya, gracias. Ok. La razón por Una la cual... duda, ¿Sí? si yo consideré mi energía inicial como la energía inicial del sistema cuando estaba en el resorte más la energía potencial de la piñata y a eso le resté el trabajo realizado por el roce, ¿estaría bien o no? Me temo que no estaría bien porque en esta segunda mitad no hay roce en el ejercicio. No, es que me refería como a la primera mitad, la energía inicial de la primera mitad, menos el trabajo realizado por el roce porque sería la energía final que tuvo y luego la conservé.
¿Estás diciendo la energía potencial menos el trabajo realizado por el roce? Sí, pero la energía potencial de las masas cuando estaban al inicio, antes de que se movieran. Ah, está complicado eso. Tendría que ver tu desarrollo. Si Yo lo lo hice hiciste así bien, debería llegar a algo similar. sí, llegué a una cuadrática también. Ya. Debería estar, puede que esté bien entonces. Los ejercicios de dinámica se pueden hacer casi todos con energía. Gracias. Así que eso lo vamos a ver un poco. Joaco Kami, ¿qué pasó? Oye, mi duda es que si tomamos el signo negativo, ¿no quedaría negativa la distancia? Es que yo por eso tomé el positivo, pensando como que la distancia no podía ser negativa. Yo también tomé el positivo. El negativo se toma dependiendo cómo escribiste arriba esta resta. Ah, ok, entonces había que tomar el positivo. Si lo definiste así, sí. Si Ah, ya, definiste así para la altura, entonces sí tenías que tomar el positivo. ya. Porque aquí ya tenías el negativo dibujado acá. Entonces no era necesario tomar el negativo. Eso es. ¿Queda alguien más con una duda que haya levantado la mano? Parece que no. Ok, sigamos entonces con el resto. En la parte 4, si mal no recuerdo, bueno, podemos subir. Nos pedían el trabajo del resorte. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por el resorte? Sí. Entonces, el trabajo del resorte ustedes vieron en clases que era menos un medio K por delta al cuadrado. ¿Y por qué acá hay un menos? Y esto es porque la torta se desplaza en esta dirección, pero la fuerza del resorte se opone. Entonces, como la fuerza y el desplazamiento están en direcciones opuestas, se toma un signo negativo. Esto fue trabajo negativo por parte del resorte. Y como ese término se obtuvo en la parte anterior, en la parte 3, podían dejarlo escrito así nomás. Si es que lo tenían en la parte 3. Decían, listo, ya tengo todo resuelto. Con eso ya tenían la parte 4. Pero eso no es de energía potencial. ¿Mm? Esa no es la energía potencial. Sí, porque están relacionados. Pero el medio no va ahí, pues. O sea, ¿no? Que yo lo saqué como por la fórmula de fuerza elástica con el delta X. Entonces igual queda delta X cuadrado. Cierto, perdón. El 1 medio es el que no está ahí. Cierto, cierto. Ahí está. Eso me había faltado. El menos sí está ahí. Cierto, cierto. Por ejemplo, la fuerza elástica por definición no va con un menos K. O en este caso depende del sistema de referencia, ¿no? Solamente como por definición. Sí, depende del sistema de referencia. No... Ah, pensé que era por como definición que siempre va en menos K. O sea, si la fuerza elástica va para la derecha, el menos hay que evitarlo. Si defino los positivos para la derecha, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Si no le coloqué el menos, ¿cuánto descuenta eso? ¿La mitad? Porque era muy simple la pregunta, ¿cierto? Oye, No sé cuánto puntaje descuente. Parece que había más preguntas. ¿Alguien puso algo en el chat o levantaron la mano al parecer? ¿Quién levantó la mano, por favor? Que diga una pregunta. Yo. Sí, ¿por qué no va en un medio? Porque el 1 medio era en energía del resorte. Aquí tenemos la fuerza del resorte que era por esto. Me Aunque- lleno, por ejemplo, en el último auxiliar que se había subido. Esperen un poco, me está Es empezando a dar que vuelta en la en una cabeza. de las, Estoy volviendo a recordar en y una de parece las que sí está clases en un medio, ¿no? aparecía con un menos un medio. Sí, sí, o sea, porque yo la fuerza estoy del viendo el resorte es power. lineal y esto es un triángulo, así que el 1 medio sale del triángulo bajo la curva. Claro. Sí. Sí, el 1 medio Sí, se para iba. mí también es un medio. Sí. Sí, para mí Pero, ¿y por también. qué el menos? Eso no entiendo. Ya, Porque el yo lo dejé menos, expresado positivo. ahora sí. El menos es porque tenemos que considerar que esto es el trabajo
es igual a la fuerza como vector por el desplazamiento como vector. O también lo pueden ver como los valores absolutos o los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que está entre ellos. Tenemos que el desplazamiento baja, porque la torta está bajando en el plano, y la fuerza del resorte está en la otra dirección. Eso lo podemos tomar como que el ángulo entre ellos son 180 grados. Y el coseno de 180 es menos 1. De ahí sale el signo negativo. Y luego la otra forma, que es una forma más, en cierto sentido, como conceptual, es decir, el desplazamiento está en una dirección y la fuerza se está oponiendo. Entonces no está haciendo un trabajo que aporta al desplazamiento, está haciendo un trabajo que va en contra del desplazamiento. Por lo tanto, se le considera trabajo negativo. Pero igual, si uno lo toma como trabajo realizado, porque, Y sigue siendo tipo, negativo. sí, Sí, el trabajo realizado sigue siendo negativo. mm, que sea menos 0,1, porfa. No caché, un medio. ¿Por qué va un medio? Me perdí caleta. Ya, viene de la derivación de la fuerza o sea, del trabajo del resorte. Tenemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos nuestro eje X y tenemos aquí la fuerza, esta línea de aquí sería la función de la fuerza elástica. Mientras uno más se aleja en el X, la fuerza elástica va siendo mayor. No es una fuerza constante. Entonces, como no es una fuerza constante, aquí nosotros no tenemos, porque por ejemplo, si esto fuera una fuerza constante, entonces tendríamos acá, miren, aquí hay o sea, una diferencia de X, y acá hay una fuerza, entonces el trabajo va a ser la fuerza por el segmento en X. Pero en cambio en este caso, tenemos que va a ser distinto. Tenemos que esto va a ser la fuerza, podríamos verlo como la fuerza máxima del resorte por aquí el desplazamiento, pero como solo vamos a tomar el área bajo la curva, esto es la mitad del cuadrado, entonces de ahí sale el 1/2. Es difícil explicar sin que sepan integrar, me temo. Es un concepto complicado, pero tienen otro ramo de mecánica donde van a ver exactamente la misma fuerza elástica, pero esta vez la van a ver ya integrando. Entonces, no Ah, ya, pero no quiero causarles daño con eso. el trabajo del resorte siempre un medio de K por el delta al cuadrado. Sí, 1/2 K por delta al cuadrado. Eso es el trabajo del resorte. Gracias. Y si se fijan, si por ejemplo ahora el resorte empieza a empujar de vuelta el pastel, ahora sí, el desplazamiento que está teniendo el pastel es hacia arriba y el resorte lo está empujando hacia arriba. Por lo tanto, en el camino de vuelta, el trabajo del resorte va a ser positivo. Así que eso, el trabajo del resorte depende si es que está yendo a favor o en contra del desplazamiento del objeto en un segmento. Ya. Después de ese asunto, vamos ahora a la parte 5. La parte 5 la tenemos por acá. Calcule la velocidad que lleva el pastel justo cuando entra en contacto con el resorte. Entonces, vamos a tener que la energía inicial es cuando el pastel se deja caer, o sea, va a ser energía potencial solamente, m por g por L más h, por el seno de teta, que es la misma que estábamos usando antes. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? A ver. Agustín Guzmán, ¿qué duda tiene? No la levanté, la tenía levantada. Ah, perdón. ¿Y Martina García la levantó o la tiene levantada de Yo antes? sí, me quería preguntar algo. O sea, como esa pregunta, yo la hice como tomando que partía del reposo, entonces usé como la fórmula de velocidad sin tiempo, que igual está bien, ¿cierto? Que si no lo hago con energía, lo hago con la fórmula de velocidad en tiempo, sin tiempo. Fórmula de la velocidad sin tiempo.
velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado Ah, más. sí, por supuesto. Sí, no hay ninguna fuerza tampoco más allá del peso y toda la cosa. Si obtienes la aceleración, entonces puedes hacerlo sin problema. Ah, ya. Gracias. Sí, sí. Pueden usar las herramientas antiguas. Pero como la energía es como el chico nuevo en la ciudad, la idea es ocuparla y sacarle el jugo. Entonces, leyes de Newton es como el inicio, pero después ya las conservaciones de energía y de momentum angular ya empiezan a ser mucho más, hacen que la mecánica y la física sea harto más interesante. Y si se meten a la licenciatura en física van a conocer mecánica lagrangiana y hamiltoniana, que es aún más chora. Ok. La energía final es cuando está justo tocando el resorte, entonces tenemos que la altura va a ser el largo del resorte por seno de teta, largo del resorte por seno de teta en ese punto. Así que con eso podemos sacar la energía potencial. mg L seno de teta. Y además va a tener energía cinética, porque va a llegar con una cierta rapidez. Entonces anotamos eso ahí. Podemos igualar las dos energías, porque sabemos que la energía inicial va a ser igual a la energía final en un sistema conservado. Y entonces vamos a tener mg L más h seno de teta va a ser igual a mg L seno de teta más 1/2 m de al cuadrado. Nos fijamos que todos están multiplicados por m, así que puedo tachar acá, acá y acá, dividiendo por m a ambos lados de la ecuación. También noten lo siguiente, que aquí tenemos g por L por seno de teta, y aquí tenemos g por L por seno de teta, así que este término de acá se me va a ir con el término, y aquí quedará solamente g h seno de teta, y eso va a ser igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado. Entonces multiplicamos por 2 ambos lados, y nos queda 2gh seno de teta, va a ser igual a la rapidez al cuadrado. Y luego aquí solamente basta con sacar la raíz cuadrada y ya tienen todo solucionado. Con eso encuentran la rapidez. Y toman el... si lo escriben como vector de velocidad, recuerden siempre tomar el signo adecuado respecto al sistema de referencia. Me quedo exactamente igual, pero con coseno. Exactamente igual, pero con coseno. Habría que revisar tu dibujo. Puede ser, o sea, igual especifico que ocupé otro sistema de referencia. Partí como si ocupamos el sistema de referencia ocupado en el punto 2 y ahí empecé a escribir todo. Ahí depende cómo haya estado tu sistema de referencia. Si todo concuerda, debería estar bien. Roberto pone, si me faltó escribir el teta sin querer, me perdonan, ¿pero pusiste el seno? Sí, lo puse. Ya, sí, deberían perdonarte, si no hay muchos ángulos en el problema. Solo hay uno. Vale, bacán, gracias. Ya. Y el último nos piden ahora el trabajo realizado por el peso. Creo que esto lo vieron en clases con el profe, si es que no, esto es información importante. El trabajo del peso va a ser igual a la diferencia en la energía potencial, pero con signo negativo. Y eso ocurre siempre en todos los sistemas. Entonces, podemos escribirlo así, que el trabajo del peso es igual a menos la diferencia de energía potencial. Entonces podemos restar las energías potenciales y con eso podemos encontrar el trabajo del peso. Tenemos menos la diferencia de energías potenciales, o sea que en vez de energía final menos energía inicial, podemos escribirlo como energía inicial menos energía final. Y esto nos va a quedar entonces, lo voy a escribir mejor acá abajo, que es un poquito largo, m por g, aquí estoy factorizando, y tenemos L más h seno de teta menos L menos el delta
por seno de teta. Y aquí notamos que esto y esto se va. Y entonces nos queda todo m por g h más teta, porque esto es menos, y ahí también hay un menos, así que menos con menos se hace más, por seno de teta. Y eso vendría siendo, con eso terminaba el ejercicio. José Solís, ¿qué duda tiene? Sí, llegué al mismo resultado, pero no usé esa fórmula. Simplemente como que puse la fuerza peso, la componente que afectaba y luego lo multipliqué por la distancia y me dio lo Sí, mismo, ¿está usaste la bien? definición de trabajo simplemente. Exactamente, llegas exactamente a lo mismo. Ah, ya, De gracias. hecho, esta fórmula que yo acabo de utilizar se deriva, hay una demostración ahí que se utiliza que viene de la definición de trabajo, así que si utilizas la definición de trabajo vas a llegar siempre a lo mismo. Gracias. Y eso. Entonces, en un ratito más vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa había un par de cosas cortitas que me gustaría recordar respecto al trabajo. Vi que un estudiante puso una pregunta en la que había un problema tal que así, como que bajaba una montaña rusa, había como una vuelta y había roce en el problema. Entonces el estudiante preguntaba si es que el trabajo del roce se consideraba con el desplazamiento desde el inicio y el final, así como si fuese un vector, o había que considerar toda la distancia recorrida. En el caso del roce hay que considerar toda la distancia recorrida porque es una fuerza no conservativa. Entonces, en cierto sentido, el movimiento que uno haga para llegar de un punto a otro sí va a afectar la energía final, que esa es una de las propiedades más importantes de las fuerzas, o sea, de las fuerzas no conservativas. En cambio, en la fuerza que sí es conservativa, por ejemplo, la fuerza peso, y nosotros vemos la energía potencial gravitatoria, no importa cómo uno suba una pelotita, puede subirla haciendo malabares, puede tirarla para adelante, para atrás, de arriba abajo, en zigzag, pero si llega a la misma altura, a la misma posición, tendrá la misma energía potencial gravitatoria que se la hubiese subido de otra manera. Incluso si tú la subes y la bajas y llegas a la misma altura, sigue teniendo la misma energía potencial, porque el peso es conservativo. Entonces, ese es un asuntito que me gustaría comentar. Por lo tanto, si ustedes ven un ejercicio en el que hay roce y de repente la cuestión como que sube, baja, tiene cañones, lo que sea, ustedes consideran el roce por todo el recorrido. Ustedes calculan la distancia recorrida y lo multiplican por la fuerza de roce y de esa manera obtendrán el trabajo. ¿Cómo puedes repetir eso, por favor? Sí. El trabajo del roce depende del camino. Por lo tanto, cuando ustedes calculen el trabajo realizado por el roce, va a ser igual a la fuerza de roce por, y aquí en vez de, no piensen tanto en el vector de desplazamiento, sino que piensen más en la distancia recorrida. Porque si ustedes recorren más distancia, están, en cierto sentido, disipando más energía del sistema. Por lo tanto, cuando vean problemas como donde hayan montañas rusas y las montañas rusas tienen roce, por ejemplo, la montaña rusa hace así, y tiene roce, y ustedes vean, voy a ver el trabajo del roce, y simplemente dibujan así un vector de desplazamiento, está mal hecho. Lo que ustedes deben hacer es considerar el trabajo que hizo el roce por todo este recorrido, porque al ser una fuerza no conservativa, el camino sí importa. En ese caso, la fuerza de roce como que variaría con la curva por la normal, ¿o no? ¿Mm? Como que no se puede. O como que la fuerza de roce en los distintos puntos de esa curva variaría, como por la normal, o nada que ver. Tú dices porque la intensidad de la normal podría aumentar. Sí. Sí, se puede dar. Se puede dar eso. Pero por lo general, si te encuentras con un problema así, va a haber un poco más de información para ahí metida. Te van a Ya. dar alguna velocidad, alguna cosa. Entonces, mediante conservación de energía y el teorema de trabajo y energía, pues deberías poder llegar a un resultado.
Y la segunda cosa de la que me gustaría hablar era el tema del producto punto, que es distinto al producto cruz. El producto punto se define de la siguiente forma. Imagínense que ustedes tienen un vector acá y un vector acá. Si yo quiero encontrar el producto punto entre el vector A y el vector B, entonces lo que yo estoy preguntándome es, quiero multiplicar el vector A por la proyección que tiene el vector B sobre el vector A. Esa es como la idea, el kit del producto, el producto punto. En cambio, cuando uno ve el producto cruz, si tenemos los vectores B y A, ustedes se habrán preguntado, quizá vieron en el colegio que cuando se hace producto cruz, el resultado no está en el mismo plano. El resultado va a ser un vector, a diferencia del producto punto nos va a dar un escalar, pero un producto cruz va a dar un vector, y ese vector, si yo lo dibujo con la nomenclatura esta, está saliendo del plano. Sale hacia arriba, hacia nosotros. No está en el mismo plano que los otros dos vectores. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando nosotros estamos sacando el producto cruz, es una cuestión más interesante, es como si nosotros estuviésemos sacando ahora el área entre los dos vectores, y el vector que representa un área se suele dibujar perpendicular a esa área. Esto no es necesario que lo entiendan, lo van a ver en segundo año, creo que el penúltimo semestre de plan común o el último semestre de plan común. Lo van a ver en cálculo avanzado o en cálculo en varias variables incluso. Pero creo que en cálculo avanzado se le dé un poco con más profundidad. Y en electromagnetismo se utiliza un montón, así que ahí también se lo taladran un poco más en la cabeza. La diferencia, o sea, el significado del producto cruz. Pero de momento volvamos al producto punto. Entonces el producto punto nosotros lo podemos describir de dos maneras que nos van a importar en este ramo. La primera es que tenemos los dos vectores y nosotros podemos conocer el ángulo entre los dos vectores. Si eso es así, entonces el producto punto se define simplemente como el módulo de los dos vectores multiplicados por el coseno del ángulo entre ellos. Y si se fijan en algo, fíjense lo siguiente, si yo hago acá un triángulo rectángulo, me doy cuenta que el módulo de B por coseno del ángulo θ va a ser esta cosita de acá, que era lo que yo les había dicho antes. O sea, la proyección del vector beta sobre el vector A. Esto es módulo de beta por coseno de θ. Pero también hay otra forma, que es cuando ustedes de repente tienen los vectores como componentes. Imagínense que ustedes tienen vector 1, que va a ser, por ejemplo, 4 en X más 3 en Y. Y luego tienen el vector 2, que eso que puede ser, digamos, B en X y C en Y, simplemente para poner la letrita. Entonces el producto punto en este caso se saca de una manera bastante simple. Uno multiplica los números que están en el componente X, uno multiplica entre ellos los números que están en el componente Y, y luego eso se suma y te va a dar un escalar. Entonces el producto punto entre R1 y R2, en este caso, sería 4B más 3C. Y esto es un escalar. Entonces, esta es la otra forma, por si en algún momento se lo llegan a encontrar. Me di cuenta que Falcón puso entre el temario producto punto entre dos vectores. Así que me gustaría que conocieran estas dos formas. Se puede hacer por componente y se puede hacer con el ángulo que hay entre los dos vectores. Están preguntando, ¿para qué se usa esto? Bueno, el trabajo se define como el producto punto entre la fuerza por el desplazamiento. Aquí hay un producto punto, esto no es una simple multiplicación. Entonces, si ustedes ven lo siguiente, imagínense una caja y la tiran por una cuerda. Y esa cuerda está respecto a la horizontal con un ángulo θ. Como por ejemplo cuando ustedes tiran de una mochila, de estas mochilas que tienen como manubrio así, se me olvidó el nombre, pero mochila de colegio. Ustedes tiran de la mochila de colegio y por lo tanto su tensión, en cierto sentido la tensión del brazo, es una fuerza que es diagonal. Pero si se fijan, ustedes no están levantando la mochila se está desplazando horizontalmente. O sea que el desplazamiento aquí es horizontal y la fuerza de ustedes
Tenemos la fuerza que ustedes al llevar la mochila, tenemos el desplazamiento, y si se fijan, hay un ángulo entre ellos, entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, para encontrar el trabajo que ustedes hacen al mover la mochila, tienen que hacer el producto punto considerando el ángulo entre ellos dos. Así que eso. ¿Eso es lo que tira la mochila, entre comillas? Sí, eso es el trabajo de tirar la mochila. Ah, ya. Ok. Ah, y otro asunto. ¿Se acuerdan? ¿Vieron la auxiliar que hice para el día del paro? Tenía varias preguntas cortitas que era para ver si las podían responder. Había una pregunta que decía si es que el trabajo al levantar un objeto a una cierta altura dependía de qué tan rápido lo levantásemos. ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué respondieron en ella? Que no. Yo respondí que no. Exacto, muy bien, muy bien. Afecta en la potencia, no en el trabajo, ¿no? Exacto. Eso, para que no se confundiesen. Quizá algunos aún tenían por ahí dando vuelta la idea de potencia en la cabeza en el colegio y aún no entendían la diferencia. La potencia se define por lo mismo. El trabajo no nos dice si es que tal trabajo se hizo muy rápido o muy lento, o sea, en ese sentido, la velocidad que hubo y todo ese asunto. Para ello se definió la potencia. La potencia era para ver qué tan rápido se hace un cierto trabajo. Pero el trabajo por sí solo no depende de qué tan rápido haya sido el movimiento. ¿Tiene alguna pregunta, Martina? Sí, pero la había levantado cuando estaba todavía haciendo el ejercicio. Chuta. ¿Qué pregunta era? Es que la última parte, ¿Sí? si yo saqué como el trabajo cuando caía y después como el trabajo desde que tocaba el resorte y bajaba, y lo dejé como expresado como suma, pero no resolví la suma. Está bien igual, ¿cierto? ¿No? O me bajan por no haber resuelto eso y dejarlo solo como suma. ¿Pero conoces todos los términos que hay ahí metidos? Sí, pero era una suma y ¿qué hago? Feo, entonces resolverlo era mucho trabajo. Debería quedarte bien si conoces todos los términos. Ay, ya, entonces da lo mismo que haya quedado como expresado y no lo haya hecho. Ya, la pregunta aquí de si hay enunciado de este auxiliar, no hay enunciado, entre comillas, o sea, hay, pero no es del tipo que uno se esperaría. Hay una presentación PowerPoint, que va a ser esta segunda mitad a la que nos vamos a lanzar pronto después del descanso. Y el enunciado de esta primera parte vendría siendo, entre comillas, el ejercicio 5, así que todos ustedes lo tienen ya subido en un curso. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una pausa de unos 10-15 minutos. Les voy a poner el cronómetro por ahí y a la vuelta Vicente, regresamos. ¿Sí? antes de que nos vayamos a receso, tengo una pregunta. El trabajo no depende de la velocidad, pero sí de la aceleración. Y no, Exacto, porque la aceleración va a estar asociada a fuerza. claro, y esos son conceptos totalmente distintos. Sí. Ya, bueno. Gracias. Vicente, ¿Sí? disculpa, ¿por qué en este ramo no se ve, por ejemplo, no vimos potencia y vimos impulso y todo eso? ¿Por qué en este ramo no se ve potencia? Yo creo que es porque hay muchas cosas que meter en este ramo. O sea, este ramo ya tiene mucha materia. Yo creo que no sería buena idea meter aún más materia. Lo importante es que las cosas que hayan visto las vean ustedes como de manera profunda, pero no sumar y sumar materia. No les des ideas, porfa. Así Ya, que, muchas gracias. si ustedes en algún momento en su carrera requieren impulso, lo van a aprender en un ramo específico. Ahí lo van a ver más adelante, si se meten a mecánica o algo por la índole. Así que eso, pero que sepan que impulso es trabajo partido en tiempo, así que tampoco es muy difícil. No hay tanta onda medio ahí. O sea, potencia. Potencia. Eso sí, perdón, dije impulso, ¿cierto? Estaba leyendo el impulso. Necesito un impulso para terminar el semestre, ¿sirve? Ya, entonces después de esto volveremos al asunto.
Voy a dejar de compartir ahora. Se me olvidó preguntar, ¿de cuánto prefieren el receso? ¿10 o 15 minutos? ¿15? 15, ¿10? porfis. Lo que sea su cariño. Lo que sea su cariño. 10, 15, 10. De momento van 3 10 y 2 15, ¿eh? ¿No se pueden las dos opciones? Bien. Un poco de Voto ambas. en dos. Oye, Vicente, ¿Sí? creo que alguien había preguntado en el enunciado, pero no te escuché. ¿Dónde está? La subí después. El ejercicio 5 es el enunciado de esta primera parte y esta segunda parte va a ser una presentación PowerPoint, igual que para la auxiliar recuperativa. Así que después ya. la presentación PowerPoint. Novedoso. Ah. Esa es la cosa. Ya, he llegado.